Bueno, muy buenas tardes. Nos encontramos en el día de hoy en el capítulo México de la propuesta Cocinando la actualización de la Ley de Trabajo Social en Colombia. En el día de hoy nos acompañan líderes gremiales de México en cuanto a compartir esa experiencia en, en el país y brindándonos horizontes o panoramas precisamente de procesos gremiales en la región. Entonces, nos acompaña Angélica Rivera. Ella es licenciada en Trabajo Social y abogada. Es maestrante en formación en terapia de familia. También cuenta con una especialización por práctica profesional en sistemas penitenciarios. Es asesora jurídica en el campo de beneficios de libertad condicional. También perito en trabajo social independiente. Es expresidenta del Colegio de Profesionales en Trabajo Social del Estado de Jalisco y forma actualmente parte del Consejo Consultivo del mismo colegio. También integra el Consejo Directivo de la Federación de Colegios de Trabajadores Sociales Mexicanos Unidos por el Gremio, Asociación Civil, y actualmente también lidera el proyecto de Ley Nacional del Ejercicio del Trabajo Social en México. De igual forma nos acompaña Jocelyn Yasmín Quesada Gómez. Ella es licenciada en Trabajo Social y maestra en Gestión y Desarrollo Social de la Universidad de Guadalajara. Ha colaborado en Maternando Asociación Civil y en la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Jalisco y Fundación Paz. También cuenta con experiencia en investigación, gestión, coordinación, capacitación, tallereo y publicaciones relacionadas con violencias sexuales, derechos humanos, sexuales y reproductivos y las maternidades. También es integrante desde el 2021 del Colegio de Profesionales de Trabajo Social del Estado de Jalisco y también fue suplente de la Secretaría de Relaciones Públicas, Promoción y Difusión desde el 2022 al 2024. Y actualmente preside la Secretaría de Promoción Estudiantil. Entonces, pues muchas gracias por el espacio, por el apoyo al proceso colombiano y esperamos contar pues con la experiencia que nos puedan brindar y iniciaríamos pues con la profe Angélica, nos pueda contar un poco frente a esa historia del trabajo social y cómo se han venido realizando los procesos con los colegios o las maneras en que funciona el trabajo social en México. Muchísimas gracias. Bienvenida, profe. Gracias. Pues bueno, primero que nada, pues agradecida por esta oportunidad de colaborar y de retroalimentarnos con respecto a este tema, a nuestra pasión por el trabajo social, que yo creo que si no la tuviéramos, nuestra resiliencia no sería suficiente porque es un gran tema nuestra acción en la sociedad y bueno, trabajo social, ustedes, ¿qué les puedo contar? En México, trabajo social tendrá entre 80 y 90 años, hay discusiones al respecto de su aparición y se ha luchado mucho por quitar la cuestión de que proviene su antecedente de la parte religiosa y más bien enfocarla a la parte asistencial, ¿no? Que surge cuando después de la Revolución Mexicana de 1910, el país empieza a entrar a cierta tranquilidad, pues empiezan a posicionar ayudas hacia la población y se forman instituciones que van a venir a conformar una institucionalización de los servicios a la sociedad. Y de esta manera, trabajo social empieza a aparecer como tal en esos tiempos y ya para 1920 aproximadamente al término de la Segunda Guerra Mundial, empiezan a aparecer inclusive ya la profesión en las universidades de México y también empieza a aparecer las primeras formaciones de colegiados en trabajo social. Incipientes y en ese tiempo era a nivel técnico,
como se manejaba como un oficio de ayuda a otras profesiones, y que es la parte que se ha venido jugando hasta la fecha en algunas instituciones, y contra la cual se ha venido trabajando, porque es importante que la profesión de trabajo social también en nuestro país sea reconocida como profesión explícitamente, y no como un oficio, como una técnica de otras profesiones, o como un ayudador de otras profesiones, como muchas veces se le sigue conceptualizando, ¿no? Entonces, en este sentido, yo pasaría a hablarles que se ha conformado a través de los años, pues, el respaldo legislativo para poder funcionar tanto las instituciones, el trabajo social en las instituciones, y la cuestión de la formación. Se empieza por estas dos cuestiones, y se establece en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establece en el artículo constitucional, en el artículo 5º constitucional, que toda persona, mujer y hombre, somos iguales ante la ley, pero también que tenemos, como cualquier persona, no se nos podrá impedir que nos dediquemos a una profesión, industria, comercio o trabajo que nos acomode, siendo lícitos, y que este ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de terceros, o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley. Cuando se ofendan los derechos de la sociedad, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Entonces, estas premisas generales tienen que ver con que de aquí se desprenda, esto es a nivel nacional, se establece que también que todos los estados en nuestro país, tenemos 32 estados en la República, y cada estado se le da el derecho a que establezca cuáles son las profesiones que requieren un título o de manera obligatoria para que puedan desempeñarse como tales en ese lugar. Entonces, cada estado tiene la potestad de elegir en un momento dado qué profesiones, y señalarlas explícitamente, qué profesiones son las que van a ser determinantes. Sin embargo, a nivel nacional se tiene que registrar el título profesional. ¿Esto qué quiere decir? Que todos los profesionistas, incluyendo trabajo social, pueden ejercer en cualquiera de los 32 estados de la República, porque su título está registrado a nivel nacional. Sin embargo, la cédula profesional para el ejercicio, por ejemplo, en el estado de Jalisco, que es el estado donde vivimos, tanto mi compañera Jazmín como yo, sí se requiere la cédula profesional tramitada en el estado de Jalisco, además de tener una cédula profesional a nivel federal, también existe. Entonces, nosotros tenemos dos cédulas, la nacional y la federal. La nacional nos sirve para poder ejercer en cualquier estado de la República, y por ende, en cualquier estado es válida. Hay estados como el de Jalisco que sí establece que si tú quieres trabajar en una institución estatal, tienes que tener cédula estatal. Así no importa que tengas la federal. Pero hay estados como Zacatecas, es otro estado, que no te lo establece. Y para esto hay una ley que se llama la Ley de Profesiones del Estado, o aquí en Jalisco la Ley del Ejercicio Profesional en el Estado de Jalisco. Varían los nombres dependiendo del estado y dependiendo de dónde, de su dependencia legal. Por ejemplo, todos los estados tienen los tres poderes: legislativo, judicial y el ejecutivo. Y en unos estados depende directamente del ejecutivo, los profesionistas, la dirección de profesiones de la Secretaría de Educación. Otros dependen directamente del ejecutivo, pero de lo que viene siendo la Secretaría General de Gobierno. O sea, son dos instancias a donde pueden pertenecer esta dirección que va a regular las profesiones en los estados. La idea, una de las propuestas que tenemos, es que se homologue y que en todos los estados
pudiera ser del mismo lugar, pero esto obviamente como nos enfrentamos a la cuestión del respeto a la autodeterminación y a su propio gobierno que establezca la libertad que tienen de independencia cada gobierno de cada estado, también pues eso puede variar, ¿no? Sin embargo, sí ha habido ciertos logros, por ejemplo, como tener un código nacional de procedimientos penales, un código nacional civil, un código nacional penal, en donde se establezcan de manera para todos los estados igual, independientemente de que cada estado tenga sus propias autoridades. Entonces, Trabajo Social ha enfrentado este contexto de tal forma que en el estado de Jalisco, por ejemplo, sí se contempla que Trabajo Social está incluida como profesión en el estado, pero aquí hay una problemática. Y la comento porque esto tiene que ver con el proyecto de ley nacional del trabajo social que tenemos en este momento trabajando. Nosotros, si bien somos reconocidos como profesión y pese a que a veces no se conoce del todo los alcances y las potencialidades del trabajo social en las instituciones o para la sociedad, sí se nos reconoce en la mayoría, podríamos decir en términos generales. Sin embargo, este reconocimiento no va aparejado con la remuneración salarial, de tal manera que podemos ejercer la profesión de trabajo social y tener como licenciatura y tener un pago como si fuéramos un sueldo, como si fuéramos técnicos o tuviéramos un oficio de carpintero o de intendente en una escuela. Por ejemplo, hay escuelas de aquí del estado, por ejemplo, primarias, secundarias, niveles educativos básicos, que tienen trabajadores sociales, sin embargo, ganan lo que gana el intendente, el que hace el aseo de la escuela, y ganan casi lo mismo. Entonces, mientras que el maestro, el profesor, el que está en el salón de clase gana un poco más, tampoco es gran cosa, pero sí gana más, ¿no? Como profesionista. Por lo menos está más equiparado a los sueldos profesionales. Y si tienes, ya no les digo, si hay maestría o doctorados, pues para nada hay un reconocimiento salarial para que puedas aspirar a un mejor sueldo. La única manera de aspirar a un mejor sueldo es tener un nivel laboral superior, por ejemplo, ser un coordinador, un subdirector, un director, y que le permitan a trabajo social llegar. Por ejemplo, yo fui directora de reclusorios y fui de las primeras, sino la primera trabajadora social que ocupó un cargo en México de ese nivel, ¿sí? Y tenemos una fiscal del Estado que también es trabajadora social, que también ocupó un cargo que solo estaba asignado a los abogados. Sin embargo, no es que ocupemos específicamente la función de trabajo social, y ciertamente yo puedo decirte que me jubilé con un alto sueldo, pero porque llegué a un nivel directivo. Como trabajador social no puedes jubilarte de tu profesión con un sueldo decoroso, digamos, y entonces menos ejercer la profesión con un sueldo justo, podría ser la palabra. Entonces, para esto, pues cada estado tiene su ley de profesiones. Aquí queda al arbitrio de cada trabajador social luchar por su mejoría, ¿no? Como salarial, como económica, como de vida. Y entonces aquí entran en juego los colegios. Los colegios aparecen en México como un regulador de las profesiones en su ejercicio, no en la formación, en ejercicio. Esto también supervisado por el Estado, por la Dirección de Profesiones del Estado. Un colegio, aquí todos los colegios en México son asociaciones civiles, son organismos de la sociedad civil, todos, incluyendo la Federación Nacional de Colegios de Trabajadores Sociales. A nivel nacional, cada estado puede tener colegios.
en algunos estados se restringe a solo un colegio y en otros pueden existir la cantidad de colegios dependiendo del tamaño del estado. Y hay cantidades mínimas y máximas de integrantes en algunos estados. Por ejemplo, hay estados que tú no puedes conformarte como colegio o registrarte después de haber tenido un acta constitutiva ante notario público. No te puedes registrar ante el estado si no tienes más de 25 integrantes, ¿sí? Y surge aquí una situación en este sentido, por ejemplo, en Jalisco, que las profesiones empezaron a tener certificaciones, o sea, como un reconocimiento mayor por el Estado. Se iba a hacer un proceso de certificación en donde sí se te iban a tomar en cuenta tus niveles de capacitación, de grados de estudio que obtuvieras, maestrías, doctorados, etcétera, ¿no? Sin embargo, a trabajo social se le quitó de esa lista y solo entraban abogados, contadores, todos los del sector salud, médicos, etcétera, etcétera, pero trabajo social no, entraban junto con podólogos, y con otros profesionistas menos conocidos, entraban a ese rubro de que no nos podíamos certificar. Eso significaba que no nos podrían reconocer. Esta parte fue muy dolorosa, puedo decirlo, la luché durante varios años que estuve yo como presidenta ante la Dirección de Profesiones y ante el Congreso del Estado, porque no, porque yo me oponía a que no nos reconocieran como profesionistas, ¿no? Y esto obviamente tenía voces en contra y voces a favor por parte de los propios trabajadores sociales, porque ser certificado significaba capacitarte, prepararte, porque te iban a evaluar tu ejercicio profesional. Y sin embargo no querían, que si ya teníamos un título, pues que, ¿por qué nos tenían que evaluar otra vez? ¿Y por qué nos tendríamos que estar preparando, no? Entonces hubo voces en contra, promovieron un amparo y se quitó esa lista de las profesiones que sí querían de manera obligatoria, porque iba a ser de manera obligatoria, esta certificación aparte, iba a ser obligatoria, y que pertenecieras a un colegio también iba a ser obligatorio, y que además, tu cédula profesional cada 5 años se tenía que renovar, si tú no podías ejercer la profesión. Entonces, ese amparo que se promueve por muchos que estaban en contra de esto, pues tiene éxito y se acogen a lo que la ley, la Constitución Política de México dice, de que es libre ejercer la profesión y basta con que te capacites en una profesión para que la puedas ejercer, y no te tienen que restringir cada 5 años para ver si de veras estás preparado y sigues preparado o te has mejorado o puedes ser certificado, ¿no? Entonces, pues, por un lado nos benefició porque quitó esa lista y ahora todos de manera voluntaria nos podemos certificar. Pero eso es si tú quieres. Y si quieres encontrar ese plus y que digan, ah, mira, esa trabajadora social o ese trabajador social está certificado, ¿no? Y tiene mayor, quiere decir que tiene mayor reconocimiento. Sin embargo, eso no implica que te paguen mejor. ¿Qué estamos trabajando ahorita? La Federación Nacional conjunta a colegios de toda la República Mexicana, de los 32 estados de la República. De esos 32 estados, solo somos 20 estados de la República que estamos integrados a esa federación. A esa federación te integras cuando ya eres un colegio constituido y reconocido en tu estado y registrado, y que tienes un registro también ante Hacienda del país, ¿sí? Que eres visible, pues, y que se ve que es cierto que estás haciendo esa función, porque surgieron muchas asociaciones y grupos que se manejaban como colegios y ya no cualquiera puede tener ese nombramiento de colegio. Tiene que estar reconocido por el Estado en donde quiera o a nivel nacional, pero tiene que estar reconocido. Y esos son los que pertenecen a la federación. Cada colegio es variable la cantidad de integrantes que tiene. Algunos están registrados con 150,
con 100, con 30, con 50, con 70, con 5, porque hay estados en donde sí les permiten tener 5 integrantes, o hay unos que nada más es la presidenta, y los demás ya no están participando, pero de todos modos sigue llamándose colegio, ¿no? Pero porque el Estado no regula ni exige que cada determinado tiempo te presentes. En Jalisco sí son muy exigentes con nosotros. Cada año tenemos que presentar nuestra actualización como colegio y tenemos que presentar nuestra documentación de lo que trabajamos, nuestras evidencias de lo que se hizo, de lo que fotografías, documentos, etcétera, etcétera. Todo aquello que nos haga ver que sí cumplimos con el plan de trabajo. Tenemos que presentar un plan de trabajo anual, tenemos que presentar tenemos que tener un código de ética y tenemos que tener registro ante la población en donde estemos registrados como una licencia municipal, se le llama, como si fuéramos un negocio, pues, que está registrado por el municipio, ¿no? Aunque casi todos funcionamos con números rojos, pero sí cada colegio tiene una cuota que no todos pagan a veces, que a unos sí, otros no, otros son más cumplidos, pero eso se supone que la cuota está establecido incluso en la ley de profesiones, que si no la cumples podrás ser expulsado del colegio, ¿sí? Entonces, esa es una condición que nosotros no la hemos cumplido mucho y no hemos ponderado la parte económica sobre la parte profesional. Sin embargo, pues sí nos damos cuenta de las carencias económicas, ¿no? Que tenemos muchos trabajadores sociales, porque en México puede variar un sueldo, como les dije, de muy mínimo a si tienes un cargo directivo, pues tener un alto sueldo. Y de ahí que surge esta propuesta de ley nacional del trabajo social, donde se pueda homologar en todo el país la profesión y que se le sea reconocida como profesión y que le sea reconocido si tienes grados de maestrías, etcétera, o especializaciones, certificaciones, todo aquello que te haya hecho tener una mejor calidad de servicio ante la población, ¿no? Y seas de manera privada, ejerzas de manera privada o de manera pública, que en general ustedes saben que nuestra profesión ha estado más en las instituciones públicas, aunque ya cada día participa más en asociaciones civiles, pero tampoco las asociaciones civiles reconocen económicamente de forma adecuada al profesionista, ¿no? Esta parte creo que todavía se queda de ver y a veces se ofrecen sueldos ínfimos en asociaciones civiles y casi como, bueno, pues eres trabajador social, tú eres bueno y vienes de dar y de esto, pues ándale, confórmate con eso, ¿no? Y entonces tenemos que luchar con ese valor del trabajo social y dárselo, y yo creo que una parte es lo legislativo y otra parte es también la gestión que nosotros hagamos de manera personal de nuestra profesión. Tanto con el ejercicio como con no mercantilizar, como tampoco con no regalar, ¿no? Un servicio profesional. Entonces, este equilibrio es sobre el que estamos luchando en México. Tenemos dificultades y podría yo decir que una de los grandes problemas para lograr que esta ley pueda tener éxito es la cuestión política. Los partidos políticos en México, ahorita, por ejemplo, tenemos un partido casi hegemónico que se ha constituido, como antes lo fue otro partido de derecha, hoy uno de izquierda, ha tomado una posición en donde todo lo que se diga por ellos, eso es lo que va a ser ley. Entonces, necesitaríamos aliarnos a ellos para que nuestra ley tenga éxito, porque yo estoy segura que todos coincidimos, todas las asociaciones y grupos, así aquellos que no estén integrados a la federación, en que queremos lo mismo, ¿no? Queremos esa mejoría y que se apoyaría por todos los gremios, sin embargo, de trabajo social. Sin embargo, la parte política va a ser cuestión de una buena gestión ahora sí, de los líderes gremiales, para que tenga éxito. Por un lado, de las instituciones, que luego les da miedo porque sus jefes son
pues están ahí aliados con algún partido político, pero una son las instituciones donde el trabajador social ejerce sus funciones, otra serían las instituciones educativas y otro serían las asociaciones gremiales como la Federación Nacional de Trabajadores Sociales y los colegios. De momento esto es así como mi enfoque global, no sé si hay algo más que quisieran que agregara o alguna duda, pero bueno, esto es lo que yo he logrado así como que hacer una visión panorámica, ¿no? De cómo estamos. No sé si algo Muchas, quiera agregar Jazmín también. muchas gracias, profe. Solamente era un poquito que pudieras comentarnos de lo que me contabas de quizás la influencia de este trabajo social de Estados Unidos, que también de alguna manera permea el mexicano y por ello no cuentan con una ley de trabajo social a esta época. Sí, debo decirles también que nuestro mayormente nuestro enfoque, digamos, nuestra metodología de trabajo social está muy enfocada al modelo estadounidense de modelo de casos, en donde esto es como lo privilegiado en las instituciones. No sí se trabaja en las comunidades, pero no como trabajo social lo puede tener previsto, ¿no? Y yo he visto, por ejemplo, tengo la percepción que en la mayoría de los países del cono sur latinoamericanos, a excepción de México, tienen sí el trabajo de comunidad, el trabajo de movilización social, mientras que en trabajo social de México nos falta esa parte, esa conciencia, esa fuerza, esa valentía de enfrentar al gobierno, ¿no? Y de que esa influencia imperialista, esa influencia colonizadora, patriarcal, se empiece a vencer para poder también vencer nuestros propios miedos. Como profesionales del trabajo social, en donde defendamos nuestra filosofía y hagamos realmente lo que tenemos que hacer para nuestro país y que no estemos jugando con las problemáticas sociales como la pobreza, como la delincuencia organizada, que se dan otro tipo de soluciones y cuando nosotros tendríamos que estar en los frentes de políticas públicas para enfrentar estas cuestiones, ¿no? Estas problemáticas, y se dan soluciones pragmáticas en donde se les dan despensas a los pobres, remuneraciones a los viejos, a los adultos mayores, perdón, ya pasé a ofenderme, y con eso ya quieren que se esté feliz, ¿no? Y que se mantenga la homeostasis nacional de esa manera, cuando obviamente movilizar trabajo social, moverse a nivel comunitario implicaría una revolución de todo lo que estamos haciendo, ¿no? Listo, profe, mil gracias. Pues ya le damos la bienvenida también a Jazmín, muy amable para que nos puedas comentar frente a ese movimiento estudiantil pues de trabajo social en México y también de alguna manera pues hemos buscado rescatar ese rol político también del estudiantado en la profesión con esa relación precisamente de la organización estudiantil. Mil gracias. Muchas gracias, Alexander. Pues antes que nada, agradecer la invitación a este encuentro, este diálogo. Coincido con la licenciada Angélica, pues de que son ejercicios muy nutricios y que nos retroalimentan y sobre todo que pues ambos países estamos como en momentos históricos importantes para las condiciones laborales de trabajo social. Entonces, pues muchas gracias por la invitación y también a la maestra Angélica por invitarme. Este, yo quisiera agregar a lo que comentábamos hace un ratito que todo este movimiento, sí, toda esta movilización de los colegios y del proyecto de ley relativamente tiene poco tiempo. Entonces también considero que es conveniente pues recalcarlo y que aún así, a pesar de los esfuerzos, y del poco tiempo que se lleva, pienso que ha sido pues pasos agigantados a comparación de lo que lleva la profesión aquí en México, ¿no? Entonces, si mal no me equivoco, la federación se constituyó en el 2022,
inicia la gestión del primer consejo directivo, y desde entonces es que hemos podido organizarnos a nivel nacional o hacerlo a través de los gremios profesionales, de los colegios. Entonces, pues también recordemos que íbamos saliendo de una pandemia. Entonces creo que recuperar como esas dos cuestiones, ¿no? Tenemos poco tiempo organizándonos de esta manera, y pues el proyecto de ley, a mi parecer pues va bastante aventajado, ¿no? La propuesta. Entonces creo que es importante como partir de ahí. Y respecto al estudiantado, la verdad es que con mucha, con mucha vergüenza lo digo, pues no está tan involucrado, no está involucrado en el proyecto de ley, o no se ha involucrado también. Eso es importante. Creo que tanto como estudiantes como gremio profesional o ya en ejercicio profesional de ambos lados, falta como mucho por hacer para que realmente hagamos mancuerna. Yo egresé hace 3 años precisamente de trabajo social, pero empecé a estudiar una maestría y está en el mismo campus de donde egresé de trabajo social, y que es la universidad de las cuales se titulan más trabajadoras y trabajadores sociales al semestre, ¿no? Entonces, es de ahí que he seguido en contacto con el estudiantado, de que me percaté del cambio del programa de estudios, de las nuevas generaciones, de cómo ingresaron en pandemia, como yo, varias egresamos en pandemia. Entonces todos estos eventos pues los he vivido de cerca, y eso me ha permitido darme cuenta que realmente el estudiantado poco conoce de los colegios, ¿no? Y por supuesto, de la federación y de los proyectos que se tienen en conjunto. De hecho, yo me integro al colegio precisamente en el 2021, ya cuando estaba terminando la carrera, por una maestra, la maestra Leti Romero, que fue mi tutora de prácticas y que en ese momento pertenecía al consejo directivo del colegio. Entonces, esta es la manera como las y los estudiantes nos hemos ido integrando a los colegios, precisamente porque quienes ya están aquí y tienen el vínculo con alguna institución, o laboran en una institución, o laboran en la propia universidad, es como nos llega la información, incluso la existencia del colegio, ¿no? La información de que existe el colegio y cuál es el objetivo. Entonces, precisamente ahí hay como una tarea muy grande de parte de los colegios y de las y los profesionistas en ejercicio profesional, ¿no? Acercarnos al estudiantado, hacerles saber que existen los colegios, cuáles son los objetivos, y también reconocerles que ellas y ellos, desde su calidad de estudiantes, de profesionistas en formación, pueden aportar al colegio, pueden aportar a la organización, pueden aportar al proyecto, como el proyecto de ley, o a otros proyectos más que tenemos de actualización y de mejorar las condiciones laborales. Y bueno, para ello, bueno, hemos tenido como varias vías. Una que ya les mencionaba es precisamente esto, ¿no? El hecho de que profesionistas que estén vinculados, de que estén laborando en instituciones, asociaciones civiles o en la propia universidad, y que estén agremiadas al colegio, pues ha sido como la forma en que hemos podido ir creciendo como colegio. Es decir, pues ser portavoces del colegio y sus objetivos. Esa es la forma que desde mi percepción ha funcionado más hasta el momento. Pero bueno, también sabemos que y tenemos una intención de trascender como la parte individual, y hacerlo de manera colectiva y en representación del colegio. Así es que justamente este año creamos la Secretaría de Promoción Estudiantil en el colegio. A mencionar antes, pues, que el colegio está conformado por un consejo directivo, y ese consejo directivo a su vez tiene diferentes funciones que llamamos secretarías, y en una de esas secretarías es precisamente la Secretaría de Promoción Estudiantil, la cual tiene precisamente el objetivo de acercarnos al estudiantado, de incorporarlos al colegio, si bien no pueden, como justamente comentábamos, por ley, para estar agremiados o registrados ante profesiones del Estado, las y los profesionistas debemos contar ya con título y cédula, ¿no? Y pagar nuestra cuota anual.
Entonces, en este caso, el estudiantado no podría hacerlo de esta forma como oficial. Sin embargo, pues existen las posibilidades de que se incorporen, de que participen, sin estar registrados ante profesiones del Estado, ¿no? Y que vayan empapándose de lo que es el colegio y la organización gremial. Entonces, desde la Secretaría de Promoción Estudiantil se está apostando a eso, a llegar a estudiantes, y no solamente de la universidad pública, que es de donde procedemos gran parte de las que actualmente estamos agremiadas, sino también de universidades privadas. Son pocas, realmente son pocas aquí en Jalisco, pero pues es importante también que se vayan incorporando, y sobre todo también como descentralizarnos o salir fuera de lo que es la zona metropolitana de Guadalajara. Si bien el colegio tenemos como competencia a nivel estatal, que allá sería a nivel departamental, realmente hemos estado un poco centradas en lo que es zona metropolitana de Guadalajara. Ya hay agremiadas hace mucho tiempo de Puerto Vallarta, de Acatlán y otros municipios, pero queremos hacer una mayor incidencia en el estudiantado que está al interior del estado, ¿no? Otras que son parte de las mismas universidades, pero que son otros campus. Entonces, desde ahí es donde estamos viendo la cuestión de la Secretaría de Promoción Estudiantil, la vinculación con el estudiantado, y sobre todo, bueno, otra cuestión que me parece importante del por qué creamos esta Secretaría de Promoción Estudiantil es también, desde mi punto de vista, por el reconocimiento hacia las juventudes. Creo que también eso es necesario. Realmente, bueno, cuando se es joven y que somos recién egresadas, estamos estudiando, pues lo que queremos es insertarnos en el campo laboral, comenzar a ejercer, encontrar un lugar, sí, un lugar de trabajo más o menos estable, y a veces dejamos de lado la parte de la organización colectiva, ¿no? Entonces, eso también, por eso digo que es de ambos lados, ¿no? Tanto de los colegios como del estudiantado tenemos que trabajarle. Y de la parte de las juventudes, por una parte veo esto, ¿no? La cuestión de justamente también esta perspectiva de Estados Unidos, ¿no? De rápido crecer, insertarnos en el trabajo, generar ingresos, buscar la independencia, como todo esto tan acelerado, creo que también no nos permite, no nos da el tiempo, no nos da la cabeza, no nos dan las capacidades para organizarnos colectivamente. Entonces creo que también, pero desgraciadamente esto no está consciente. O sea, es algo que vivimos de manera cotidiana, pero muy pocas personas lo hemos hecho consciente. Entonces, o sea, trabajar desde eso, ¿no? Desde el hecho de que esta cuestión como tan acelerada que tenemos aquí en México de crecer y vivir no es algo personal ni es algo natural, ¿no? Sino que es algo de lo cual hemos sido influenciadas, y que tenemos que trabajarlo, ¿no? Y ver las posibilidades y las potencialidades que tendría de trabajarlo quizás de una manera un poco más lenta, pero acompañadas, ¿no? Desde lo colectivo. Entonces, por ahí va lo que quería comentarles. Aquí apunté unas cositas porque luego con tanta información se me va. Y bueno, otra cuestión de por qué hacer como esta mancuerna o involucrarnos con el estudiantado es precisamente pues también para asegurar la continuidad y la perdurabilidad tanto de los colegios como de los proyectos que tenemos, ¿no? La mayoría de las personas que están agremiadas son personas, no sé, de 35, 40, 50 años en adelante. Quienes integran los consejos directivos también son personas un poco ya mayores. Entonces, bueno, yo pienso, ya cuando tengan otros intereses, incluso cuando se jubilen, cuando tengan otros proyectos, ¿quién va a dar continuidad? Entonces, también eso es importante, ¿no? Que las nuevas generaciones se vayan involucrando, sepan y sí sepan, tengan conocimiento de cuáles son los proyectos y cuál ha sido ese proceso, ¿no? Porque también a veces llegamos de pronto al colegio o a organizaciones gremiales, pero hay un proceso detrás, ¿no? Hay un proceso histórico que tenemos que rescatar, que tenemos que conocer para saber de dónde venimos y hacia dónde vamos, pero sobre todo por qué lo estamos haciendo.
Entonces, creo que eso es importante del por qué estar en constante comunicación y retroalimentación con el estudiantado. Y también, pues, porque traen otros conocimientos, otras visiones, otras teorías. Entonces, eso también aporta a los objetivos del colegio, ¿no? Precisamente, como comentábamos hace un ratito, no hay, tiene poco tiempo que estamos discutiendo acá estas cuestiones feministas, de descolonización, neoliberales, en un sentido crítico, ¿no? Y entonces, trabajo social que tendría que hacer ante estas teorías o ante estas situaciones que se derivan de cada una de las teorías, ¿no? Que las explican. Entonces, por ejemplo, en mi caso, en mi formación, si bien no tiene tanto tiempo, eran temas que prácticamente no nos llegaban, ¿no? La materia de estudios de género era optativa y era a las 7 de la mañana, entonces pues muy pocas personas nos inscribimos y cambia el plan de estudios y ya hay materias obligatorias en este sentido, de antropología también. Entonces, pero este plan de estudios apenas tiene justamente 3 años que se está ejecutando. Me parece que apenas está por salir o salió la generación, la primera generación con este plan de estudios. Entonces, también creo que ahí desde el colegio podemos retroalimentarnos con la experiencia y los conocimientos que tienen las y los profesionistas con más años en ejercicio profesional, así como ellas y ellos que a lo mejor tienen ciertos conocimientos y habilidades más frescas y pues otra visión respecto al mundo y respecto al trabajo social. Listo, Jazmín, muchísimas gracias. Yo lo tendría para que quizás nos puedas ampliar un poco. En las universidades se dicta alguna materia que tenga que ver pues con los colegios o este tipo de cuestiones. Y lo otro, entonces se pudiera entender que en los estados y también a nivel de los colegios es opcional este tema de la articulación con estudiantes. O sea, posiblemente no todos los colegios hacen esta actividad y puntualmente en el colegio de Jalisco donde estás, ¿qué actividades hacen en esta dependencia de promoción estudiantil? Sí, justamente, bueno, respecto a, ay, ¿me recuerdas la primera pregunta? Se me fue. El tema de las universidades, si brindan Ah, una sí. materia que tenga que ver como con los colegios o el gremio, pues como que... Sí, no, realmente no hay. De hecho, es algo que también hemos estado apostando, de hecho, bueno, al menos desde que yo me integré al colegio, cuando en ese entonces la maestra Angélica estaba de presidenta y ahora con el nuevo consejo hemos tratado justamente de vincularnos, acercarnos a las universidades, que las universidades o al menos las autoridades de las universidades participen activamente en el colegio o en algunas de las actividades que realizamos, porque no hay alguna materia o algún espacio extracurricular en el que podamos participar colegios y estudiantes. Entonces, esto queda como muy precisamente, ¿no? A que cada agremiada sea portavoz. Y si bien pues han sido logros, pues se han hecho logros a partir de ahí, sí se busca que haya espacios, ¿no? Que va justamente relacionado con la siguiente pregunta. Desde la Secretaría de Promoción Estudiantil queremos habilitar espacios en los que precisamente estudiantes y agremiadas podamos ahora sí que dialogar, ¿no? Dialogar sobre las inquietudes que tienen ellas y ellos respecto al campo laboral, sobre todo, porque precisamente los colegios nos enfocamos en la parte del ejercicio, pero que también haya un diálogo, ¿no? Sobre temas de intereses de ambos lados. Y bueno, algunas de las actividades, aún no arrancamos con actividades como muy puntuales, pero sí he estado haciendo como un mapeo, por ejemplo, de las escuelas de trabajo social en Jalisco, cuáles son las escuelas, quiénes son sus autoridades, en dónde están esas escuelas ubicadas y a la vez, justamente para irnos acercando de dos vías. La primera a través de las autoridades para que sea como algo más
colaborativo, algo consensuado y otra parte también como más un tanto, podríamos decir, como informal o sin tanta burocracia, tan institucionalizado, directamente con el estudiantado. Para esto, por ejemplo, quisiéramos aprovechar como la festividad del Día Nacional de las y los Trabajadores Sociales para organizar algún evento que el convoque, que sea dirigido principalmente al estudiantado para hablar precisamente del colegio, ¿no? O sea, qué son los colegios, qué hacemos, qué buscamos y cómo ellas y ellos se pueden incorporar. También lo que te comentaba, ¿no? Algunos espacios de diálogo, conversatorios, donde ellas y ellos se puedan acercar y tengan una participación activa, ¿no? Sobre trabajo social. ¿Qué otras actividades tenemos pensadas? También tenemos pensado apoyarles bueno, más bien orientarles en el trámite de la cédula, porque precisamente muchas profesionistas que se encuentran en ejercicio profesional ya de varios años se van enterando que pueden y que deben tramitar su cédula federal y estatal. Entonces, pues lo mismo pasa con el estudiantado, ya hasta al final se van enterando, ¿no? Que tienen que hacer este trámite, hay mucha desinformación respecto a cómo se hace el trámite, quién lo hace y sobre todo no se reconoce el valor que tiene el papel como tal, ¿no? El trámite, la cédula. Entonces también es importante esto, ¿no? Orientarles en el proceso y a su vez con esto precisamente que puedan afiliarse de manera oficial al colegio, o sí, al colegio de su preferencia. Listo, muchas gracias. Eres muy amable. Para la profe Angélica, entonces, ¿hay alguna institución que busque agrupar las escuelas, las universidades, desde trabajo social específicamente? En otros países sí existe una institución, digamos, como el colegio, pero más enfocado a las universidades. Y en ese trabajo también quiere decir que en México no hay como un código de ética de trabajo social como tal, o cómo la figura que funciona. Eh, Enciende el micrófono, profe. La primera era en relación a los colegios, que si era que se me fue. Sí, un poco con una figura parecida, pero que sea en el ámbito de las Ah, universidades ya, educativas, si hay sí, alguna figura similar. sí, sí, sí. Y lo otro es como el Este, código de ética. sí, tenemos también una organización de la sociedad civil, AMIEX, esa Asociación Mexicana de Instituciones Educativas de Trabajo Social, en donde se reúnen todas las universidades y apenas estamos incursionando en este campo. Como federación me tocó acudir a la última reunión que se llevó a cabo en uno de los estados, porque se van llevando a cabo en diferentes estados con los directores de las universidades o escuelas de trabajo social, y ahí se hablaba precisamente de esta necesidad de enlace con los gremios de las asociaciones, los colegios y la federación. Incluso la Escuela Nacional de Trabajo Social, instalada en la UNAM, en México, ha sido una de las primeras que está colaborando directamente con la federación y que estamos trabajando, pero sí son parte todas las universidades de una asociación de la que nosotros ya estamos relacionadas a través de la federación, en donde ya empezamos a trabajar proyectos, incluso la ley la estamos trabajando en conjunto con AMIETS y con la FENACOTMEX, que es la Federación Nacional, y a su vez, por ende, todos los colegios que vienen detrás. Entonces, esta vinculación ha sido, ya tiene la MIETS ya tiene muchos años, también desde la formación de las escuelas de trabajo social, tendrá unos 50 años, 48 años creo tienen, de conformados, casi a la par de que existieron los colegios. Sin embargo, no se había socializado de tal manera que pudiera permear en tu proceso, ¿no? Cuando te estás preparando para ser o trabajador social o otra, que existan este tipo de grupos.
incluso yo desde que salí de la carrera, desde antes de salir de la carrera, yo escuchaba que se hablaba de los colegios y de todo esto, y yo investigué desde, pues te hablo yo salí en el 87 de la carrera de trabajo social, entonces desde entonces yo escuchaba los colegios. El colegio de nosotros está fundado en el 92, por ejemplo, y desde entonces también existían ya las asociaciones de las escuelas de trabajo social, y se vienen trabajando proyectos a este nivel también del estudiantado, pero sí, muchas veces lo hacen y lo hacen de manera separada, pero no les hablan de qué son los colegios, ni de qué es asociarse, y entre menos te enteres de que los sindicatos, todavía mejor, porque eso significa ser revolucionario, ¿no? Eso significa pensar, eso significa exigir, eso significa otras cuestiones a las que se les tienen miedo los gobiernos, ¿no? Entonces creo yo que una parte es esta manera de cómo se venía funcionando se ha venido funcionando por los gobiernos, sin embargo sí existen, y que yo incluso de manera personal fui con la directora, con la encargada ahora creo que son coordinadores de trabajo social en Jalisco, aquí en la Universidad de Guadalajara, y le hablé del colegio y me dijo, ¿y qué hacen? O sea, ¿cómo voy a creer que la máxima autoridad de ese lugar no sepa? Claro que sabía, porque estaba dentro de otro colegio, sin embargo, se salió, no asistía. Entonces, es como un desinterés, porque son como rivalidades, como egos, como no sé, muchas otras cuestiones involucradas, cuestiones de minusvalía también, que van ahí aparejadas y que no nos dejan crecer en ese sentido, ¿no? Incluso yo creo que hay un trabajo que se tiene que hacer en dos extremos. Por un lado, los estudiantes, informarles qué son los colegios, para qué están hechos, inclusive los sindicatos, todas las asociaciones que existen, ¿no? Y también en la parte del jubilado. Al jubilado no se le da opción, se muere, se termina su carrera y parece que se mueren como profesionistas. Y digo, yo me jubilé en el 2020, ¿qué? 17. Sí, tengo casi un buen rato. Sin embargo, no he parado, porque yo no me he muerto ni me he jubilado como profesionista. Creo que no me voy a jubilar nunca hasta que me muera, hasta que desaparezca este plano, ¿no? Porque yo creo que no dejo de serlo. Puedo no estar funcionando como lo hacen en el engranaje los que están en las instituciones. Sin embargo, yo creo que estoy aportando desde otros ámbitos que no se le han dado la apertura al jubilado, por ejemplo, para que aporte lo que vivió, para que construya y apoye a la construcción a todos los demás de nuevas formas de intervención con las nuevas realidades, ¿no? Entonces creo que estos dos extremos, tanto la población adulta mayor como las jóvenes, necesitamos trabajarlos, ¿no? Así como, pues obviamente, quienes están en el ejercicio en el momento, ¿no? En la vida profesional. Que yo creo que no dejó de ser ni siquiera trabajadora social donde vivo. Coordino aquí el bienestar del fraccionamiento, o sea, eso es algo que ya trae uno, ¿no? Y que no puedes dejarlo de lado, y si no te reconoces que eres de manera integral, pues entonces creo que no has encontrado el sentido de tu vida tampoco, ¿no? Muchísimas gracias. Y con el tema de código de ética, entonces en De México ética. no hay código de ética de trabajo social específico. ¿O La cómo federación, funciona? sí, la federación tiene un código de ética, los colegios tienen su propio código de ética, pero están de alguna manera son similares. Esto nada más nos habla de los principios que tenemos que tener como trabajadores sociales en esto. Hay una parte que creo que nos falta, que es la parte normativa, la parte vinculatoria entre las consecuencias de un mal ejercicio, por ejemplo, o de un buen ejercicio, ni para reconocimiento, ni para sanción,
están establecidas las medidas, específicamente el procedimiento que se tiene que seguir. Por analogía, se toma el procedimiento del Código Nacional de Procedimientos Penales y Civiles para efectos de un procedimiento ya sea administrativo, sería civil, y ya con consecuencias legales sería el penal. De tal manera que sí tenemos que conservar los principios generales del derecho, de dar audiencia, defensa, exponer tus pruebas y ser juzgado, y finalmente tus resoluciones ser emitidas por persona idónea para esto, ¿no? Sin embargo, esto lo hacen esta otra parte, digamos, cuando tú no cumples con la cuestión ética, se hace o bien a través de la Dirección de Profesiones del Estado, quienes te pueden, la forma de sanción es retirarte la cédula profesional para ejercer, inclusive a nivel nacional. Eso es así como, y publicarlo, ¿no? Publicarlo y que no aparezcas como profesionista. Y la otra, si ya incurres en una cuestión de carácter penal, como ejercer sin cédula profesional, como ejercer una profesión para la que no estuviste capacitado, ejercer con abuso de autoridad, que son algunas de las cosas que se cometen, de los delitos que se cometen como servidor público de una institución pública, el abuso de autoridad o bien el mal uso de los recursos y entre otras, fraude, etcétera, etcétera, todas aquellas que pueden incurrirse en cualquier profesión. Ya se hace cargo la Fiscalía General del Estado, que a su vez está regida por un código penal, ¿no? En donde están establecidas, hay un apartado para los delitos ejercidos por profesionales y tiene una mayor sanción cualquier delito que es ejercido por una persona que tiene una profesión. Siempre en todas las penas hay un máximo y un mínimo. Entonces, si tú tienes una preparación mayor, a cualquier delito, homicidio, abuso de autoridad, ejercicio profesional indebido, etcétera, responsabilidad profesional, por ejemplo, todos tienen como calificativa de gravedad si tú eres un servidor público o eres un profesionista. Entonces, pueden recibir una mayor sanción y tener la cancelación de tu cédula profesional temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad del hecho, ¿no? Si fue utilizada la profesión para esto. Pero en cuestiones generales sí se cuenta con el Código de Ética General, deontológico y de ética por parte de la Federación, al cual se tiene que regir todos los colegios, y uno de los requisitos por las direcciones de profesiones de los estados es que también tengas un código de ética que te rija y sea registrado en la Dirección de Profesiones del Estado, en la Secretaría de Educación Pública, y también que estemos armonizados, como nosotros también pertenecemos a la Federación Internacional de Trabajo Social, que esté armonizado con los principios del trabajo social a nivel internacional. Entonces, en este año vamos a tener un ejercicio en el Congreso en este mes de agosto, de donde se oficialice el Código de Ética de la Federación, con la armonización con el de la Federación Internacional de Trabajo Social, y de todos los, para este efecto están trabajando los colegios para ya así como que hacer una unión de todo lo que no está contemplado en el Código de la Federación, pero que sí tienen otros estados, y hacer como una vinculación y uno solo del que se puedan inspirar todos los demás colegios o instituciones del trabajo social. Ok, profe, muchas gracias. Ya quizás para concluir también poder comentarnos precisamente cómo visualizan, cómo presentan ese panorama de lo que ya hemos hablado, y puntualmente cómo entender esa relación que quizás sí le aporta pues a la profesión, a las condiciones laborales del trabajo colectivo, el trabajo organizativo, de la integración de estudiantes, el trabajo gremial y demás, que como todo ello también acompañado pues de las universidades y demás, como todo ese conjunto, toda esa unidad de esfuerzos pues también brindan unas mejores condiciones y demás. Entonces sería ya como
como una especie de conclusión, una especie de comentario ya pues, para terminar y pues obviamente muy felices de todo lo que hemos podido dialogar hoy. ¿Empiezo? Bueno, yo coincido con Jocelyn Jazmín, Jazz, que hemos caminado a pasos agigantados en los últimos años. Creo que hemos estado despertando después de muchos años de donde no pensábamos nada más en tener un trabajo y hacerlo y ya, y ganar para mantener tu casa, casarte, tener hijitos y ya. Pero ahora que se rompieron estos esquemas patriarcales, creo que en donde la diversidad, las cuestiones de género y todo lo demás, creo que ha tenido influencia definitiva en que estemos cambiando como sociedad, en que México esté pensando un poquito más y que los profesionales de trabajo social estemos haciéndolo. Y creo yo que sí nos falta mucho, ¿sí? Sin embargo, hemos caminado estos 3 años lo que no habíamos caminado en 20 años. Creo yo que la creación de la Federación Nacional de Trabajadores Sociales es una parte importante, más aparte del crecimiento de los colegios, la inclusión de jóvenes, la participación en la parte legislativa, que ese es uno de los incisos que se establecen como funciones de los colegios de trabajo en general. De todo colegio debe de hacer propuestas legislativas para el mejoramiento de las profesiones. Y no lo habíamos hecho. Y ahora lo estamos haciendo. Tenemos en vistas también en el Congreso que vamos a tener 22, 23 y 24 acá en México de este mes, como parte de todo este movimiento de trabajo social en este mes, por ser Día Nacional del Trabajo Social y porque ya es hora. El trabajar propuestas legislativas en cada quien en sus estados, pero que vayan como más homologadas, más apoyadas entre nosotros y por parte de la federación, para que vayan teniendo más efecto, para que vayan sirviendo como puntales de sostén para la profesión en cada estado, porque si nada más en un lugar se trabaja, nada más la federación a nivel nacional, los estados se siguen rezagando. Entonces, tenemos que trabajar a nivel nacional y a nivel estatal, a niveles municipales, como se divide políticamente en nuestro país. Y de esta manera creo que podemos tener un mejor campo, para un mejor escenario, para poder tener resultados. Yo creo que hay la intención y hay la parte real de que estamos trabajando, estamos proponiendo, estamos moviéndonos independientemente de, como tú decías, somos voluntarios al final de cuentas. No es como en países como conocí de Costa Rica o Panamá, que eso es obligatorio que todos los profesionistas se registren y paguen una cuota. De hecho, se las descuentan a todos los que están trabajando, se las descuentan de su salario para sostener a los colegios y a la Federación Nacional. Entonces, aquí no. Aquí nos las agenciamos nosotros, ¿no? Con nuestros recursos y damos una parte de lo que ganamos para poder mantener vivos los colegios y para este trabajo. Y ese sería otro punto de vista, pero bueno, hay que trabajar primero esta parte y creo que estamos en evolución. Sí, la verdad que yo coincido totalmente. Creo que estamos dando pasos agigantados y quizás son los primeros pasos visibles para algunas personas, pero son pasos concisos, seguros, hacia la organización colectiva y la integración y la percepción, ¿no? Porque creo que también eso ha sido fundamental, cómo nos percibimos como trabajadoras, trabajadores sociales, cómo nos percibimos como gremio, y eso es algo que en mi opinión estamos apenas construyendo. Entonces, eso es parte de lo que pienso y del avance que he visto en estos 3 años.
siendo parte del colegio y de algunas instituciones públicas, asociaciones civiles, y sin desprenderme totalmente de la parte del estudiantado y de la formación profesional. Y en este sentido, pues creo que desde diferentes espacios y sobre todo desde el colegio buscamos un trabajo social diferente, un trabajo social reconocido, no solamente simbólica, de manera simbólica, sino también de manera o con condiciones materiales, ¿no? Como ya hemos venido comentando. La cuestión de las condiciones laborales es algo que nos está moviendo mucho para el proyecto de ley y para la organización gremial en general. De hecho, también es una parte por la que siempre traigo a colación la cuestión de los jóvenes, de las juventudes, porque precisamente somos quienes más sufrimos la inserción al campo laboral, al menos en este contexto, donde ya no solamente se limita a trabajo social, sino a cualquier profesión. Ya no hay lo que antes llamábamos plazas, que es un lugar seguro en una institución estable que te da todas las prestaciones laborales, que te da la posibilidad de generar antigüedad y de jubilarte. Todo esto ya hace tiempo que se ha venido perdiendo en México, entonces creo que con el proyecto de ley podemos iniciar otra vez la lucha por la conquista o la reconquista de nuestros derechos laborales que realmente han estado muy violentados los últimos años. Entonces, desde ahí creo que buscar esas condiciones materiales a través de las condiciones dignas laborales es algo que hemos estado buscando y que pienso que a través del proyecto de ley se pueden concretar muchas cosas y podemos favorecer a quienes ya están en el ejercicio profesional y también a quienes se van integrando. Entonces, por ahí sería mi conclusión y lo que me llevo de esta charla, de este diálogo y también del trabajo que hemos venido realizando. Bueno, muchísimas gracias, Jazmín, muy amable por tus palabras. Como les comentábamos al inicio, pues hace parte precisamente rescatar las experiencias de otros países, en este caso en el capítulo México, de esta serie de entrevistas denominadas Cocinando la actualización de la Ley de Trabajo Social en Colombia, pues también estamos en ese proceso en nuestro país. Y pues claramente es un ejercicio de podernos retroalimentar, de podernos apoyar, de podernos también pues conocer y diferenciar, no simplemente como un tema de conocer para copiar, porque claramente incluso la misma organización estatal es distinta e imprime otras dinámicas también a los organismos, ¿no? Y a las profesiones, que es lo que nos hemos podido también dar cuenta en otros países. De igual forma, pues la idea es precisamente seguir juntando, seguir tejiendo estas iniciativas y como el colectivo nuestro, La Rosca, pues seguir trabajando en esa juntanza y ampliar los debates, ampliar todas las discusiones, descentralizar todos esos procesos para que claramente puedan ser mucho más colectivos y poder de alguna manera fortalecer la organización gremial en los distintos países. Entonces, pues muchísimas gracias por todos los aportes y esperamos en otro momento volvernos a encontrar. Muchísimas gracias. Ojalá que sí. Gracias y pues mucho éxito con el proyecto y lo que están cocinando por allá en Colombia. Esperemos que siga avanzando. Gracias.